cordial bienvenida a nuestra mesa redonda que se llama América Latina transitando hacia la sostenibilidad. Mi nombre es Luis Martínez Serna, soy académico de la Universidad Central de Chile y director de Desarrollo de Negocios del Centro de Innovación y Economía Circular CIEC. Y también contaremos con la destacada participación de Silvana Yaimo, que me corrija si estoy diciendo mal su apellido, con toda la libertad. Y Silvana es directora de Asuntos Corporativos del Grupo Puerto de Cartagena de Colombia. Continuamos con nuestra próxima expositora, que es Silvana Yaimo. Recuerda, Silvana, corrígeme si estoy pronunciando bien el apellido. Muy Silvana bien. es directora, ¿sí? Sí. Perfecto, bien, muchas gracias. Silvana es directora de Asuntos Corporativos del Grupo Puerto de Cartagena de Colombia. Es arquitecta con estudios de posgrado en Urbanística Técnica en el Politécnico de Milán, Italia, y máster en Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible. Tiene experiencia en desarrollo institucional, planificación territorial, gestión ambiental y competitividad. Actualmente, como ya lo hemos señalado, es directora de Asuntos Corporativos del Grupo Empresarial Puerto Cartagena, cargo que ocupa desde el año 2002. Muy bien ahí. Muchos años, Silvana, harta experiencia. Fue viceministra de Minas y Energía de Colombia entre el año 2009 y 2010, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena durante 7 años, secretaria de Planeación de la Alcaldía de Cartagena en los años 2001 y 2003. Como profesional independiente ha sido asesora de entidades públicas, gremiales y de empresas privadas. Por 10 años fue consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y realizó consultorías para diferentes organismos multilaterales tales como CEPAL y Banco Mundial. En calidad de viceministra de Minas y Energía, perteneció a juntas directivas de importantes empresas del sector energético, tales como ISA, y presidió el Consejo Director del Instituto de Planificación de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas de Colombia, IPSE. Ha sido también miembro de otras juntas como el Observatorio del Caribe Colombiano, la Corporación Turismo Cartagena y la Corporación Centro Histórico de Cartagena, así como de fundaciones sociales. Actualmente hace parte del Consejo Directivo de la Fundación Puerto de Cartagena y representa al Grupo Puerto de Cartagena en las juntas de la Asociación Nacional de Industriales Andi, Seccional Bolívar y la Agencia de Promoción de Inversiones en Cartagena. Pues bien, Silvana, un placer poder presentarte, un tremendo currículum, tremenda experiencia, y al igual que Ricardo, dispones de aprox 15 minutos para exponernos, así que por tanto la audiencia es todo tuya. Adelante, Silvana, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, a los organizadores. Aprovecho para agradecer este encuentro porque me parece absolutamente relevante que podamos tener la oportunidad de compartir experiencias y sobre todo de aprender de las experiencias que otros puertos están teniendo en esta materia de transformación y de transición en la que estamos todos hacia la sostenibilidad. Voy a compartir entonces mi presentación. Listo. Ahí está. La hemos denominado un puerto sostenible. Y empiezo diciéndoles que la primera empresa de lo que hoy es el Grupo Puerto de Cartagena se constituyó en el año 93, en el momento en que el gobierno de Colombia tomó la decisión de dar en concesión a sociedades portuarias privadas la administración y la operación de los puertos del Estado. En ese momento, pues la Sociedad Portuaria de Cartagena se creó, asumió esta concesión y recibió una terminal construida en el año 1934 por 20 años de concesión, prorrogables a 20 años más, es decir, estamos en este momento en el año ya pasados en la segunda fase de la concesión y hemos pasado ya
ya más de 10 años, es decir, estamos terminando esta concesión en el año 2033. Unos años después, el mismo grupo accionista adquirió una nueva terminal, prácticamente un nuevo espacio donde construyó y sigue construyendo un puerto especializado en contenedores, que es el terminal de contenedores de Cartagena, denominado Contecar, que es un terminal absolutamente pensado para barcos de 15.000 y 16.000 TEUs, de tal manera que el esfuerzo de todo este proceso constructivo en esta terminal y el de transformación de la construida en 1934 ha sido, digamos, un reto muy grande en materia de inversión, en materia de esfuerzo, en materia de colaboración y de trabajar con muchos actores para lograr esto. La visión desde el principio del puerto fue ser un puerto posicionado internacionalmente, un puerto de transbordo internacional, un puerto que estuviera inserto en las grandes rutas de las navieras internacionales. De esa manera se ha trabajado por todos estos años en inversión en infraestructura, en tecnología y en formación del talento humano para llegar hoy a estos resultados de posicionamiento. Hoy día el puerto ha sido definido por la UNTAC como el puerto con mayor interconexión en la región América Latina y el Caribe. Estamos conectando con 750 puertos en 150 países. Es el puerto principal en materia de exportación de Colombia. Nuestro comercio exterior es fundamentalmente con los Estados Unidos y por nuestro puerto se moviliza el 60% de ese comercio bilateral. Digamos que es el puerto exportador e importador de Colombia. Básicamente estamos concentrando el 41% a cierre del primer semestre de este año de los contenedores domésticos del país, de IMPO y de EXPO, y somos el cuarto puerto en cuanto a volumen de carga movilizada, de acuerdo con la CEPAL. Nosotros en este momento estamos movilizando cerca de 3 millones de TEUs al año, pero tenemos una capacidad de 5 millones de TEUs al año. Y con todo esto, pues, nos hemos convertido en un actor determinante para el desarrollo social, económico, turístico de nuestra ciudad y también del país. Como somos un puerto global, pues también tenemos que estar insertos en toda la sostenibilidad global. Este es el nuevo reto que tenemos todos, como lo hemos visto en este seminario. Y entonces hemos asumido la sostenibilidad como un valor corporativo precisamente para construir soluciones innovadoras para el uso eficiente de los recursos, pero que al mismo tiempo nos traigan una eficiencia operativa para fortalecer toda esa relación con nuestros clientes, con los accionistas, con los empleados y con los grupos de interés, y que esa misma sostenibilidad nos permita avanzar hacia todo el relacionamiento con actores, mercados nacionales e internacionales que también estén más conscientes de sus entornos, de la protección de los recursos y de las necesidades que toda esta sostenibilidad nos implica y nos reta para todos. Entonces, trabajamos, digamos, bajo el trípode social, económico y ambiental. Y en ese sentido hemos enmarcado nuestra estrategia en dos hitos históricos globales ocurridos en el año 2015. La cumbre de los países realizada en París, donde se adoptaron las metas para combatir el cambio climático. Colombia se comprometió en el año 2015 a reducir el 20% de sus emisiones al 2030, meta que acaba de replantear el gobierno de Colombia y ahora va a presentar en Escocia, en la cumbre, una meta de 51% de reducción, lo que nos lleva a empresas, a las personas, a toda la comunidad a colaborar con el país, que no siendo un gran emisor de gases de efecto invernadero, ha asumido una meta, digamos, significativa. En materia de responsabilidad social, nosotros trabajamos a través de la Fundación Puerto de Cartagena y en este sentido hemos
beneficiado a cerca de 77,000 personas que están en situación vulnerable. Nosotros en la ciudad tenemos un gran nivel de pobreza y por eso pues tenemos ese brazo social para ayudar a toda esta población y para que el puerto crezca, pero que también irrigue ese desarrollo en estas comunidades en la medida de lo posible, porque los retos son muy, muy grandes. Anualmente estamos presentando desde el año 2015 el informe de sostenibilidad ambiental. Se lo presentamos a los accionistas del puerto en la asamblea, digamos, anual de accionistas, midiendo nuestra huella de carbono en lo que tiene que ver con las emisiones directas del puerto, ya que, como decían, se ha dicho también en este seminario, más del 80%, cerca del 80% de las emisiones de los puertos vienen causadas por elementos externos como son los barcos o el tráfico de camiones que ingresa a la terminal con la carga. Y bueno, en todo esto se reúne en consolidar un modelo de negocio con calidad, con eficiencia operativa y con un gran compromiso del talento humano para poder lograr todos estos ambiciosos objetivos que tenemos. Este es nuestro compromiso entonces con la Agenda de Sostenibilidad 2030. No dije, el segundo hito es es la aprobación por parte de la Asamblea de Naciones Unidas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y nosotros en ese sentido, precisamente el año pasado hicimos un trabajo para revisar todas las acciones que estamos haciendo y que hemos venido haciendo y enmarcarlas en estos 17 objetivos, de tal manera que nosotros podamos ver cómo el puerto, cómo el Grupo Puerto de Cartagena está contribuyendo con estas metas globales. En esto, por supuesto, hay unos objetivos de desarrollo sostenible que están más directamente relacionados con los temas portuarios, donde podemos tener una contribución mayor. Y que, bueno, voy a presentar algunos ejemplos aquí, precisamente porque para poder cumplir con los 15 minutos de la presentación. Entonces, en primer lugar, tenemos los temas de eficiencia operativa, infraestructura y transformación. En esto quiero decir, en primer lugar, utilizando elementos de innovación y de tecnología, el grupo de sistemas del puerto desarrolló un software para las ventanas de las naves, de tal manera que cuando las naves anuncian su llegada, está todo en el software coordinado, las posiciones de atraque, con el objetivo de disminuir la permanencia en el puerto de todos estos barcos. Igualmente se hizo y se desarrolló un desarrollo interno, un sistema de citas para los camiones que ingresan al puerto. Es decir, ellos tienen que pedir sus citas previas, tienen un rango de 1 hora para llegar y esto ha minimizado muchísimo colas externas a la terminal y también los tiempos dentro de la terminal, reduciendo al mismo tiempo las emisiones de este factor externo para el puerto. Son desarrollos de innovación que al mismo tiempo que generan una eficiencia operativa, tienen un impacto importante en los temas de reducción de emisiones. En materia de infraestructura para la sostenibilidad, ahí ven la fotografía, acabamos de terminar en diciembre del año pasado la construcción de una bodega de 22,000 metros cuadrados para actividades logísticas y esta bodega, en la cubierta se instalaron 6,000 paneles solares para tener un sistema fotovoltaico que nos va a generar el 10% más o menos de la energía que el puerto consume al año. Esto es en la terminal de Contecar, que es la terminal nueva, más moderna que estamos construyendo. Hicimos un proyecto muy exitoso de colaboración público-privada con el gobierno nacional para profundizar el canal de acceso a la bahía de Cartagena a 21 metros de profundidad. Y en ese sentido, trabajamos las 2 terminales nuestras más un puerto de hidrocarburos que está instalado en la zona urbana de Cartagena y en ese sentido adelantamos los puertos, todas nuestras contraprestaciones
para entregársela al gobierno nacional para poder financiar este canal de acceso que era determinante para la competitividad. Pero lo importante fue que de ese canal se reubicaron 8.725 pastos marinos, especies, corales, y se garantizó una supervivencia del 90% de esas especies cuando la autoridad ambiental nos exigía el 60% de ellos. De todas maneras, fue un trabajo con mucho cuidado y que realmente estamos muy orgullosos porque todavía seguimos en el monitoreo y permanecen esas especies vivas dentro de la profundidad de la bahía de Cartagena. En materia de eficiencia energética, se hizo un trabajo de electrificación de las grúas de patio, de las RTG, de un grupo de RTG. Nos quedan 40 por electrificar. Aún esto ha generado un impacto, miren, un impacto en reducción de emisiones, un impacto económico al puerto muy importante también en materia de gastos operacionales. Y no hemos podido avanzar más porque la empresa de energía que teníamos no era capaz de darnos la energía para estas 40 adicionales. Sin embargo, se ha cambiado el operador y tenemos la expectativa de que podamos hacer esto. Se cambiaron la iluminación tanto de los edificios, de las oficinas como de las bodegas y también en los muelles por iluminación LED. Este tema de eficiencia energética tiene un impacto muy alto y se recupera muy fácil la inversión. En materia de adaptación al cambio climático, se elevaron los muelles de ambas terminales a 2 metros sobre el nivel del mar con el fin de prevenir el aumento del nivel del mar y soportar la más alta marea prevista. Inclusive se nos requería 1,5 metros y se hizo la elevación a 2 metros. En materia de infraestructura, y pueden ver en la fotografía, se ha hecho un trabajo muy grande de integrar en las áreas administrativas muchas áreas verdes. Tenemos 10 hectáreas de zonas verdes alrededor de dentro de la terminal, en toda el área administrativa y de bodegas. Se ha hecho esta cubierta que ven ahí, recoge el agua que se aprovecha para el riego de esas mismas zonas verdes que tenemos. Se está trabajando con iluminación y ventilación natural en las bodegas para minimizar los costos energéticos. Y en materia de alianzas con la ciudad, somos parte del clúster petroquímico plástico, aunque dentro de nuestras terminales no producimos nada ni hay actividad industrial. La ciudad tiene una fortaleza muy grande de industrias petroquímico plásticas que son importadoras y exportadoras, de tal manera que para ellos el puerto es absolutamente fundamental porque les garantiza la apertura hacia los mercados donde necesitan importar su materia prima y exportar el producto terminado. Aquí todos estos clientes del puerto son de los más grandes clientes del puerto, tienen todo un programa de economía circular alrededor del reciclaje y bueno, en este momento vamos a tener también un programa de innovación al que nos vamos a vincular, que es, digamos, la construcción de unas composteras para hacer el compostaje de todos los residuos de las podas y de la cafetería. Nosotros somos 1,000 empleados, ahora estamos 400 en casa y 600 allá, pero hay un volumen de residuos importante y que eso pueda utilizarse también para nuestras zonas verdes. Eso es un proyecto que empezaremos a desarrollar el año entrante, pero ya está financiado como, digamos, dentro de este clúster petroquímico plástico. Y hemos hecho algunos trabajos urbanos también, por ejemplo, un canal que bordea el lote de Contecar, haciendo la adecuación, limpieza, arborización, etcétera. Es un canal de agua lluvia natural de la ciudad que lo utilizan igualmente los pescadores para salir a la bahía. Pues un proyecto, digamos, para la ciudad que el puerto les está entregando. En materia de educación y empleo como motores de desarrollo, nosotros pues hemos sido reconocidos por Great Place to Work como de los mejores empleadores de América Latina. Tenemos un modelo de gestión humana muy fuerte
que combina los talentos de las personas con una actividad de capacitación absolutamente intensa. Tenemos inclusive una universidad corporativa que trabaja digitalmente para ir capacitando todos nuestros talentos. Esto está alineado, la capacitación, con los objetivos estratégicos de la organización y el componente de pasión que todos le ponemos para que realmente todo el mundo trabaje con felicidad y compromiso en el logro de los objetivos de la organización, en los logros de los objetivos personales también. En materia de educación también tenemos más de 70,000 personas beneficiarias con los programas de la Fundación. Imagínense, en la pandemia, estos niños no tenían cómo tener una clase digital. Ahí donamos iPads, capacitaciones a los maestros. Bueno, un trabajo muy, muy bonito que se hizo y que se va a continuar, y se va a continuar con un proyecto que llamamos Escuelas Inteligentes, que también se va a desarrollar a partir del próximo año. Hemos hecho una inversión muy grande para los efectos de la pandemia, inclusive hemos donado a los hospitales, al laboratorio de pruebas de la ciudad, con el fin de apoyar eso y también, digamos, prevenir contagios dentro del puerto. Por eso les decía que los 600 operativos están allá, y todavía desde marzo del año pasado los administrativos estamos trabajando en la casa. Ahí tenemos un efecto del 3.1% en el PIB de nuestra ciudad. Nosotros también somos un puerto de cruceros, aunque es mínima digamos, lo que significa dentro de la canasta general de actividades del puerto, pero sí es muy grande para la ciudad. Por eso el puerto lo ha contemplado, lo promociona, etcétera. Desde marzo del año pasado no teníamos cruceros. El primer crucero acaba de llegar el mes pasado. ¿Y qué hicimos? Hemos construido en la zona del terminal de cruceros toda un área de preservación de fauna y flora silvestre. Tenemos una persona especialista en reproducción de aves. Hemos logrado nacimientos allí de especies en peligro de extinción. Y, digamos, los cruceros, como les decía, tienen un impacto muy importante en materia de la ciudad. Nosotros en el año 2019 tuvimos 436,000 visitantes de cruceros, que generan divisas a la economía nacional y local por alrededor de 65 millones de dólares. Es una irrigación de recursos muy equitativa, porque ustedes saben que la actividad de turismo genera pues guías de turismo. Bueno, es una cadena amplísima de beneficiarios. Y tenemos un programa que se llama Ecoguardianes, que son niños y niñas de la fundación, que la Fundación del Puerto los educa en temas ambientales. Para terminar, quisiera decirles que consideramos que la sostenibilidad es un valor diferenciador en el comercio internacional, y que nosotros como Grupo Puerto de Cartagena avanzamos en este camino de transición y de transformación para poder tener una industria portuaria cada vez más sostenible. Bien, muchas gracias, Silvana, por tu presentación. Bien, Silvana, aquí hay un tema interesante que tiene Colombia, y está dado por, me puedes corregir, 2018, creo, o 2019, por ahí, que es la Estrategia Nacional de Economía Circular de Colombia. ¿Cómo alinean ustedes el trabajo particular en materia de puertos con esta Estrategia Nacional de Economía Circular de Colombia? Fíjate, Luis, que todo este tema de economía circular y de sostenibilidad pasa no solamente por la instalación portuaria, como lo hemos visto, sino por el relacionamiento con la cadena de valor. Por eso yo comentaba antes que nosotros hacemos parte de ese clúster petroquímico plástico que tiene como una gran prioridad todo ese tema de economía circular. Ellos generan, digamos, producen el plástico, y dentro del mismo clúster se encuentran varias empresas de reciclaje que reconvierten y reutilizan, digamos, este proceso. Por eso decía también que tenemos el proceso de innovación con el compostaje. El proceso de economía circular
digamos, porque el puerto no es productor, no tiene instalaciones industriales ni productoras adentro, es solo servicios logísticos, pero por ejemplo, la cubierta que tenemos que recoge toda el agua y la reutiliza para regadío de nuestras mismas, digamos, zonas verdes es también un elemento de economía circular. Y lo que vamos a hacer también con todo el proyecto de compostaje, con los digamos, con los desechos de las podas y los residuos de las cafeterías, o sea, son turnos, te puedes imaginar la cantidad que hay, para que ese compostaje nos permita también utilizarlo para nuestras plantas, porque tenemos 10 hectáreas en Contecar y tenemos en Sociedad Portuaria, que es donde llegan los cruceros, tenemos otras hectáreas también, todas dentro de también un objetivo de preservación de manglares y de fauna silvestre, etcétera. Pero el hacer parte de esta cadena de valor de las empresas industriales que están focalizadas, porque digamos el mayor reto de la economía circular en este momento del país y del Ministerio de Ambiente está focalizado en las empresas productoras de plástico en este momento, ¿verdad? Por pues, todos los retos que implica. Entonces, eso hace que estemos involucrados y que a nuestros clientes poder tener una estrategia de sostenibilidad, inmediatamente eso se revierte en toda nuestra actividad logística y en esas alianzas que hay para poder tener un puerto no solamente limpio y sostenible en sí mismo, sino también sus clientes del entorno de la ciudad. Muy bien, Silvana, y voy a aprovechar porque acaba de llegar hace unos segundos, pero tú hiciste mención recién en tu respuesta, y Pablo Álvarez nos pregunta, ese 60% de especies protegidas, ya hiciste mención algo, solicitado por la autoridad colombiana, ¿a qué especie se refiere? Eran las especies, como era la profundización del canal de acceso a la bahía de Cartagena, que es una bahía que tiene más de 50 instalaciones portuarias, ¿verdad? Nosotros somos dos de esas instalaciones, o sea, Portuaria y Contecar, de las más grandes de servicio público y que manejamos, digamos, el mayor volumen de contenedores y el puerto este de hidrocarburos que necesitaba una profundidad mayor. Entonces, esas especies estaban en el fondo del área que debía profundizarse. Eran pastos marinos, una cantidad de tipos de corales, algas, es decir, toda una, eso es fauna, todo eso es una flora fauna, digamos, que está en la profundidad de la bahía de Cartagena. Eso con buzos y con un equipo especializado fueron trasladándola hacia otro lado y monitoreando la supervivencia de las especies. Eso nos llevó a que nos dieran el Premio Nacional Ambiental por una obra de ingeniería a el conjunto de los actores que hicimos el proyecto, que estaba el gobierno nacional, estaba los puertos y la entidad nacional que fue la administradora, digámoslo así, del proyecto. Fue una cosa muy retadora, además para que los que conocen Cartagena, el canal de acceso está bordeado por dos fortificaciones coloniales y también tuvimos que donar plata para fortalecer esas cimentaciones, porque el patrimonio había que preservarlo, pero fue un proyecto muy bonito, muy retador y merecimos ese premio por eso. Silvana, mirando la experiencia europea en materia de puertos, ¿cuáles son estas barreras y desafíos para los puertos, para nuestros puertos en Latinoamérica para avanzar hacia la circularidad y sostenibilidad? Yo creo que lo primero es que tenemos una barrera cultural, ¿verdad? Todavía la gente tiene que irse, digamos, culturalmente, digamos, metiendo en esta tendencia de la sostenibilidad. Esto hace parte de la educación, de la cultura de las personas y hay un reto muy grande en materia pedagógica que nosotros podríamos hacer hacia el interior de la misma organización para que esto se irrigue en los trabajadores dentro del puerto, pero también en sus casas, en su familia, porque finalmente la sostenibilidad es un tema, como decía Ricardo, de alianzas y un tema de cadenas, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un reto muy grande. Mira, nosotros en la Universidad Corporativa
diseñamos el año pasado, con la ayuda de una persona externa experta en el tema, un curso sobre los objetivos de desarrollo sostenible que ya va a ser parte de la inducción de las personas cuando lleguen al puerto, de tal manera que los empleados lo pueden hacer y mirar un poco, digamos, sus tareas. Yo creo que tenemos ese reto de una transformación cultural hacia adentro, y porque yo creo que las empresas son más conscientes, además, por la normativa que hay, por la competitividad, porque es que ser sostenible y entrar en la circularidad es parte de la competitividad de las mismas empresas, pero yo creo que aquí hay que armar toda esta cadena de valor alrededor de eso. Entonces, aparte de, esa, de ese curso que acabamos de armar, convertir esto en una cultura corporativa, estamos trabajando para que en la meta grande y ambiciosa del puerto de aquí al 2030 podamos incluir un indicador ambiental, pero fíjate, de reducción de emisiones, y de circularidad, pero fíjate que la misma gente, hasta el nivel directivo, preguntaba, pero ¿cómo eso Idea mía o Silvana quedó congelada, o soy se yo, a puede ver. traducir Ah, vale. en lo que Silvana, te habías quedado en un segundo ahí, te quedaste congelada, así que, pero sigamos adelante, sin problema. Bueno, entonces fíjate, nosotros hemos donado más de 210.000 kilogramos de material de reciclaje, porque tenemos en el puerto, digamos, espacios especiales para reciclar a las comunidades. Hace 2 años hicimos un curso con los niños de las comunidades de los entornos para que hicieran trabajos con reciclaje, y los dimos de regalo también, como para mostrar cómo esto puede convertirse. Entonces yo sí creo que el gran desafío es un desafío cultural. Ahora, nosotros veíamos en los puertos de allá que tienen adentro industrias, que tienen adentro, digamos, industrias energéticas. Nosotros no tenemos nada de eso. Somos unos puertos más simplificados en ese sentido, pero sí tenemos el reto de la comunidad, de la ciudad, de la educación y de la cultura. Yo creo que ese es el mayor reto que tenemos en este momento para poder lograr una sostenibilidad integral. Perfecto. Materia de cooperación a nivel latinoamericano para avanzar en puertos circulares, Silvana. Yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que Ricardo acaba de expresar, Luis, porque precisamente estos encuentros, fíjate que ustedes son 12 entidades que organizaron este encuentro, ¿verdad? Y esto nos ha permitido escuchar a puertos de mucho más desarrollo como los europeos y desde Latinoamérica. Finalmente tenemos que hacer esta cooperación entre todos, porque cargas que llegan, nosotros que somos un puerto de transbordo, recibimos cargas que vienen de Chile, de Ecuador, de tal, se transbordan en Cartagena. Esta alianza es absolutamente importante para posicionarnos como puertos latinoamericanos también dentro de la red de sostenibilidad global. Hay otras entidades como la APA, que precisamente este año tiene el evento, lo quiere hacer híbrido, presencial, todo acá en Cartagena, y viendo la agenda que tienen, hay una conferencia muy importante sobre objetivos de desarrollo sostenible en los puertos frente a eso. Entonces yo creo que a través de la CEPAL, digamos, a través de todas estas entidades multilaterales o asociaciones, se puede también lograr ese intercambio de experiencias, porque finalmente el intercambio de experiencias es lo que realmente nos lleva a ver qué podemos hacer, a tener programas de mejoramiento, a poder compartir y a que realmente eso, como decía Ricardo, se convierta en una acción concreta dentro de los puertos. Entonces, yo creo que tenemos entidades que pueden propiciar esa alianza, y me parece importantísimo, y lo felicito por haber hecho este encuentro específicamente sobre este tema. Bien, muchas gracias. Y en realidad siguen llegando, pero estamos con la limitación, como siempre, del tiempo. Y por cierto, y aquí quiero colgarme del último comentario, se queda la sensación que queda demasiado por hacer. Por supuesto que siempre vamos a estar
además con más desafíos, como ustedes lo han planteado, no solamente a nivel latinoamericano, o sea, no solamente a niveles locales, Chile, Colombia, sino también a nivel latinoamericano. Solamente voy a dejar enunciado, pero estamos cerrando. Arturo Caballero pregunta, ¿el mayor impacto es con las naves a combustible fósil? Y pregunta, ¿se está haciendo algo con esto? Lo dejo para ustedes, no para que respondan ahora, pero por cierto, Arturo, hay, yo diría, muchos desafíos también. Lo mismo, alguien preguntó a propósito de la ley RED, cuando Ricardo hace mención de el reciclaje de los neumáticos. La ley RED hoy día obliga a las empresas productoras a hacerse responsables, por tanto, desde esa perspectiva vemos rápidamente que ITI es un aportante, un colaborador activo en materia de ley RED. Entonces, misma situación de lo que probablemente les está ocurriendo con la ley RED en Colombia. Entonces, vamos viendo elementos comunes, pero también desafíos comunes que han logrado ustedes expresar aquí en esta mesa. Yo simplemente para cerrar les quiero dejar un minuto a cada uno, un mensaje, o si quieren hacerse cargo de uno de estos comentarios, para ir cerrando. Silvana. Bueno, un minuto para agradecer, para decir que efectivamente estamos en una transición, en una transformación, que hay muchísimo por hacer y que tenemos el compromiso de hacerlo. Y también las naves lo están haciendo. En este momento no están construyendo más naves porque están mirando qué combustible más limpio van a poder utilizar, de tal manera que también ellos están muy pendientes de ese tema y nos va a favorecer muchísimo a la sostenibilidad de nuestros puertos. Muchas gracias a todos y los felicito por este encuentro. Muchas gracias, Silvana.